En esta parte número 2 tenemos que ir cerrando las rebeliones que hemos leído o que han leído sus compañeros y nos quedamos en que la rebelión de Túpac Amaru fracasa. Recuerda que la victoria más sonante de Túpac Amaru II es Angarará, donde se proclama la abolición de la esclavitud, pero en ningún momento se proclama romper con el Estado español. Por eso que es una rebelión de tipo reformista. Vence en Sangarará, pero es derrotado en Checacupe y posteriormente traicionado por mestizos y entregado en Langui. Condenado por el visitador José Antonio de Arreche a la pena capital, y esa pena capital incluía ser pues descuartizado por caballos. Estos caballos en la plaza del Cusco intentan destruir las extremidades, fracasan y se cambia la condena prácticamente por ser descuartizado. Para evitar un culto de los indígenas, cada parte de su cuerpo es escondida por los españoles y así termina la rebelión de Túpac Amaru II. Previamente, antes de su muerte, él ha sido torturado para que confiese quiénes fueron sus colaboradores. Ante la tortura a la que es sometida José Gabriel Condorcanqui, el visitador Areche se entrevista con él y la respuesta de Túpac Amaru II es fulminante, ¿no? Acá los únicos culpables somos tú y yo, ¿no? Tú por oprimir a mi pueblo y yo por intentar liberarlo. Muy bien, vamos a ver la fase 3, que es la parte aymara. Es lo que sigue, porque con la muerte de Túpac Amaru no acabó todo, ¿ah? Va a seguir una rebelión, pero lamentablemente para los intereses indígenas también va a ser derrotada. Nos habíamos quedado en Ramírez, siga la lectura, bueno, Rivas no se encuentra, me parece, siga la lectura Rojas de Paz. Ya. Fase Aymara. Diego Cristóbal Túpac Amaru continúa la rebelión en el Collao, y Julián Apaza Túpac Katari en la zona del Altiplano. En su programa político de lucha se establecía la abolición definitiva del tributo y la mita. Se desarrolla un sentimiento anticriollo. En 1781 van a ser 2 oportunidades en las que logran cercar el territorio de La Paz. Serían derrotados sin lograr sus objetivos. En 1781, Túpac Katari es capturado y luego descuartizado. Muy bien, ¿Sigo? Rojas de Paz. Ahí nomás, muchas gracias. Profesor, entonces, cuando me pregunten quién continúa la fase aymara, el primo de José Gabriel Condorcanqui llamado Diego Cristóbal Túpac Amaru. Y se une a él el líder de la nación aymara, ¿no?, que hoy día abarca Perú y Bolivia, la zona sur, Julián Apaza, conocido como el Puma Julián Apaza. Este Julián Apaza, el Puma, o también llamado Túpac Katari, lamentablemente también va a ser sometido. Esta rebelión, sin embargo, se extiende ya no en el Cusco. Entonces, profesor, si estas dos rebeliones de la fase aymara van a ser sometidas, ¿qué es lo que continúa después, profe? Bueno, la autoridad española se entera de esta situación, los mismos criollos en Lima se enteran de esta situación y van a recibir muchas críticas tanto el virrey como el visitador Arreche. Por eso que existe un discurso hacia Jáuregui, ¿no? Hay un discurso muy emotivo llamado el elogio al virrey Jáuregui, ¿no? Más que el elogio al virrey Jáuregui es una crítica que se hace a este virrey, ya que durante su gestión es que se da la ejecución de Túpac Amaru II, ¿no? Eso hay que tener presente. Bueno, vamos a ver las consecuencias de esta rebelión. Siga la lectura. Saavedra no se encuentra. Mesa Vázquez Harold. Consecuencias. Se eliminaron los corregimientos y repartos mercantiles. En lugar de los corregimientos se establecieron las intendencias a partir de 1784. La creación de la última Real Audiencia en el Cusco con el fin de proteger a los indios
de los abusos de las autoridades y controlar la población del sur del virreinato. Se suspendieron los trabajos forzosos como la mita, al igual que el pago injusto de los impuestos, ambos por un año. La reincorporación de la Intendencia de Puno al Virreinato del Perú en 1796. La prohibición de la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por ser una obra que incitaba a retomar las relaciones económicas, políticas y sociales, como en el otrora imperio de los incas. Muy bien, Mesa, profesor, las consecuencias a nivel político, económico, sociocultural fueron funestas, ¿no? A nivel político, el llamado corregimiento se va a eliminar y van a aparecer las intendencias, ¿no? Entonces ya no hay corregidores, ahora hay intendentes. A nivel económico se eliminan también los repartos mercantiles, ¿no? Esas mercancías que llegaban de Europa y eran obligadas a ser compradas por los indígenas a precios exorbitantes se eliminan. Para evitar futuras protestas, se decide crear un tribunal de justicia en el Cusco, ¿no? Crea la Real Audiencia del Cusco, para evitar también el abuso por parte de las autoridades, porque recuerda que el indígena siempre ha sido visto como un siervo rey, eso hay que tomarlo en cuenta. El indígena era considerado un siervo del rey. Bueno, se suspenden los trabajos forzosos, como es el caso de la mita. Se suspenden, más no se eliminan, porque la mita va a seguir funcionando tiempo después, ¿no? La audiencia o la intendencia del Cusco se incorpora al virreinato del Perú para evitar esas protestas de los comerciantes por haber segmentado esta zona e integrarla al virreinato del Río de la Plata. Y se prohíbe la lectura de libros como los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, obra en la cual se exalza, se recuerda la nación incaica. Lo que se busca es prohibir ese tipo de obras para fomentar o eliminar el nacionalismo de los indígenas. Bueno, después de esta lectura, nosotros revisamos rápidamente nuestro esquema de clase. El título entonces es ¿qué rebeliones indígenas tuvieron mayor impacto en el siglo XVIII? Creo que ya podemos o conocemos la respuesta, ¿no? Túpac Amaru y Juan Santos Atahualpa. ¿Cuál es el propósito de esta sesión o cuál ha sido el propósito? Identificar las causas, por qué se dan las rebeliones y consecuencias. Creo que ya cada uno tiene esa idea en la cabecita. Bueno, tenemos un esquema de todo lo que hemos leído. Dice insurrecciones andinas del siglo XVIII. ¿Qué son estas insurrecciones andinas, profesor Luis? Bueno, podemos entenderlo de la siguiente forma. Acá tenemos justamente, a ver, levantamientos populares, porque los que se van a rebelar van a ser básicamente las masas de indígenas, incluso en algunos esclavos africanos apoyan esto, ¿no? Y se rebelan contra qué, profesor? Contra un incremento en el tema de la explotación. Explotación tanto social en las minas como explotación también económica, porque los impuestos van a tener un alza, ¿no? Dentro de lo que se llama reformas borbónicas. Recuerda que las reformas buscan generar mayores ganancias para España y por ende, para generar mayores ganancias hay que elevar los impuestos o la presión fiscal. Bueno, una de las rebeliones vistas o leídas es la de Juan Santos Atahualpa, que dura aproximadamente 10 años. Profesor, ¿cuáles son las razones de que Juan Santos Atahualpa se rebele? El abuso de los franciscanos, básicamente, que llegan a la sierra y selva central a colonizar o evangelizar, y en ese proceso trasladan epidemias o enfermedades no conocidas por los xayánicas, jíbaros, profesor, pueblos de esta zona. Y además la explotación de estos pueblos en la extracción del sal, ¿no? Como se mencionó. Bueno, para que se dé este proceso, Juan Santos Atahualpa, aparentemente un indígena letrado, va a generar una alianza, es decir, busca la cooperación con tribus amazónicas. Y de esa manera, una vez que logra esta alianza, utiliza el método de las guerrillas. ¿Qué es una guerrilla? Es la organización de fuerzas en esta zona de la selva central, que hoy día es el departamento de Junín, la zona del río Perené, del Valle del Perené, de Chanchamayo, de la Merced, para aprovechar la selva, esconderse y atacar, ¿no? Guerrillas. No te voy a atacar de manera directa, sino que lo que yo voy a hacer es te ataco y luego me escondo, ¿no? Ese tema de guerrillas le va a permitir obtener un triunfo muy importante en la batalla de Quimirí, ¿no? Tal como se mencionó en la lectura.
Ahora, Juan Santos Atahualpa era un hombre creyente, sí, era un hombre creyente, era un hombre aparentemente católico, pero que él decía y explicaba, ¿no? Cuando tenía contacto con los franciscanos. Nosotros no nos vamos a atacar si ustedes no nos atacan. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz sin intervención europea o española a esta zona. Bueno, recuerden que esta rebelión nunca fue capturada, a Juan Santos Atahualpa nunca se le captura, por ende nunca va a ser derrotado. Más bien lo que va a suceder es que esta rebelión va a ser un preámbulo a lo que va a suceder años después, en la de Túpac Amaru I, ¿no? Túpac Amaru I, 1780 a 1783. Presenta dos fases, ¿no? La fase quechua que hemos analizado y la fase aymara que también se ha visto. ¿Cuáles son las razones para que Túpac Amaru se rebele? De tema social, profesor, explotación que hacían los españoles a través de la mita, el trabajo obligatorio en las minas y que diezmaba a la población. A nivel económico, los repartos de mercancías, obligar a los indígenas a comprar productos llegados de Europa a precios exorbitantes. Aumentan los gravámenes, es decir, los impuestos, y por ende aumenta el costo de vida. Se establecen aduanas internas. ¿Qué son aduanas? Instituciones que se encargan de recaudar el dinero de los impuestos. Mayor presión fiscal al indígena. Si hay mayor presión fiscal al indígena, el indígena tiene que ir a trabajar a las minas, tiene que buscar la forma de generar mayor dinero para poder pagar esta carga fiscal. ¿Dónde es el centro de la rebelión de Túpac Amaru? En el departamento del Cusco. Pero a partir del Cusco se extiende por la Sierra Sur. Sin embargo, va a fracasar. Recuerden que tiene un triunfo importante en la batalla de Tungazuca, después de ajusticiar al corregidor Arriaga. Sin embargo, va a ser derrotado posteriormente en la batalla de Checacupe, ¿no? Y capturado por el general español Lavalle. Bueno, Túpac Amaru es capturado y es condenado por el mismo visitador Arreche a su ejecución en el Cusco. Si te das cuenta, no duró mucho, ¿eh? De 1780 a 1781 no hizo ni siquiera un año la rebelión. Recuerda que la rebelión de Túpac Amaru fue reformista. Él no quería romper con España, él lo que quería era cambiar los mecanismos de explotación. En una fase 2, la fase aymara, lo va a continuar Túpac Katari en alianza con el primo de José Gabriel, Diego Cristóbal, ¿no? Profesor Katari representa a la nación aymara, ¿no? Los Katari, sin embargo, van a ser también derrotados por las fuerzas españolas. Profesor, ¿qué consecuencias nos dejan estas rebeliones? Lo que hemos mencionado también en la lectura. Se elimina el reparto de mercancías por considerarlo el origen de las rebeliones. Se eliminan los corregimientos y se reemplazan por intendencias, básicamente. Se crea una audiencia en el Cusco para que resuelva los problemas judiciales en esa zona, sin que los españoles tengan la necesidad de viajar hasta Lima, y se eliminan y prohíben todo lo ligado al tema incaico. Se prohíbe la lectura de comentarios reales y se elimina el tema de atuendos y símbolos. Los indígenas ya no podían, al menos los indígenas nobles, no podían utilizar elementos que recuerden a la época incaica, ¿no? Para evitar futuros levantamientos o futuras insurrecciones. Además, esta acción genera críticas a las autoridades, justamente lo que yo les mencionaba, el famoso discurso llamado Elogio a Jáuregui, que propone o que escribe el criollo José Baquijano y Carrillo. Es una muestra de lo que pasaba, ¿no? Los criollos en Lima ya están anticipando lo que serán las luchas de la independencia en unos años, llamando a la reflexión y decir que ya España no puede contener la idea de libertad de los pueblos oprimidos. Muy bien, a partir de esto vamos a la parte práctica. Tenemos 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué virreyes enfrentaron a Juan Santos Atahualpa? Voluntario por ahí, que quiera sumar sus puntos. Maibé, la escuchamos, Maibé. José Antonio de Mendoza y Manso de Velasco. José Antonio de Mendoza y José Antonio Manso de Velasco. Muy bien, Pérez, correcto, punto 8. Muy bien. Pregunta 2. Menciona 2 causas de la rebelión de Túpac Amaru II. A ver, por ahí, otro voluntario, voluntaria. Estamos en la pregunta 2. Recuerden que la recomendación fue que ustedes generen esta lectura para que puedan participar en la clase del día de hoy. Bueno, tenemos que
Una razón o una causa es la presión fiscal, otra causa es el abuso del corregidor a través de la mita y el reparto de mercancía, ¿no? Que obligaba al indígena, profesor, a tener una vida más paupérrima, miserable y triste. Pregunta 3. ¿Qué visitador logró derrotar la fase quechua de la rebelión Tupac Amaru II? Leslie Pérez, le escuchamos. José Antonio de Arreche. Claro, la visita de Arreche es uno de los mecanismos que termina por eliminar la rebelión de Tupac Amaru II. Pregunta número 4. Menciona dos consecuencias de tipo política de la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Qué consecuencias nos va a dejar esta rebelión de tipo política? Por ahí, una manito levantada, una participación. Bueno, tenemos acá, se elimina la audiencia del Cusco, recuerde, o mejor dicho, la audiencia del Cusco se va a establecer en la zona, profesor, del Cusco, y lo que se elimina son los corregimientos, ¿no? Se eliminan los corregimientos y en su reemplazo aparece la audiencia del Cusco. Sí, aplicamos lo aprendido. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. El líder que se sublevó en el Gran Pajonal en 1742, consiguiendo la adhesión de las tribus selváticas en Huánuco, Tarma y Junín. Respuesta, Leslie. Te veo con la mano levantada. Adelante. La de Juan Santos Atahualpa. Correcto, muy bien. Juan Santos Atahualpa. Pregunta número 2. Juan Santos Atahualpa encabezó la rebelión del Gran Pajonal durante el gobierno de qué virrey, ¿no? ¿Qué virrey gobernaba cuando inicia la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Bueno, en este caso tenemos el conde de Superunda, ¿no? El conde de Superunda, José de Villagarcía. Muy bien, pregunta 3. Los frailes atacados por los rebeldes de Juan Santos Atahualpa pertenecían a la orden de, ¿no? ¿Qué orden religiosa es la que entra en contacto con Juan Santos Atahualpa? Bueno, en este caso tenemos que la respuesta es los franciscanos. Serán los franciscanos los que fueron atacados en un inicio debido a la evangelización y también al trabajo forzoso en la extracción de sal. Pregunta 4. ¿Quién fue la cacica de Acos, colaboradora de Tupac Amaru, condenada a la pena del garrote? Bueno, en este caso la respuesta es Tomasa Tito Condemaita, ¿no? Una de las tantas mujeres, al igual que su esposa Micaela, que apoya la rebelión. Tenemos entonces la pregunta 1, enano, 2, casa, 3D y 4B. Siguiente, pregunta 5. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la revolución de Tupac Amaru II? ¿Por qué razón fracasó esta revolución? Y lo mencionamos, ¿no? En la pregunta 5, la respuesta es la rivalidad étnica que había entre los indios, como por ejemplo Pumacahua, que no apoya la rebelión de Tupac Amaru. Pregunta 6. En la batalla de Sangarará del 18 de noviembre de 1780, Tupac Amaru II derrotó ¿a quién? Obviamente a los españoles. Estos españoles eran dirigidos por el general Tiburcio Landa. Pregunta 7. Durante la rebelión de 1780, los caciques Rosas, Pumacahua y Choquencahua, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru, sobre todo Pumacahua, recuerda que Pumacahua no apoya a Tupac Amaru. Por lo tanto, profesor, la respuesta es, ellos seguían defendiendo el sistema colonial. Pregunta 8. En la batalla de Checacupe, donde fue capturado Tupac Amaru, él va a ser derrotado por ¿qué general español? Estamos en la pregunta 8. Bueno, el general español que lo captura será José del Valle. Antonio de Arriaga era un corregidor que ya estaba muerto, Tiburcio Landa había sido derrotado en Sangarará, Francisco Santa Cruz y Ventura Landaeta son los que lo traicionan en Langui para que finalmente sea entregado a las autoridades españolas. Muy bien, pregunta 9. ¿Qué libro fue prohibido por las autoridades españolas como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II? ¿No? Recuerden que las autoridades prohíben lecturas y prohíben atuendos incaicos para evitar futuras rebeliones. ¿Alguna respuesta en la pregunta 9? Bueno, la respuesta es los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Y finalmente en la pregunta 10. Líder aymara que continúa con la rebelión de Tupac Amaru II tras la muerte de este en 1781. Bueno, después de la fase quechua vino una fase aymara, donde claramente va a destacar Julián Apaza, ¿no? Llamado Tupac Katari.
Muy bien, entonces ahí nos estaríamos quedando. No olviden enviarme sus evidencias el día de hoy. Un fuerte abrazo, muchas gracias.